¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Vamos a ver ahora el tema de biomoléculas inorgánicas para que tú puedas aprender acerca de este tema tan interesante que vamos a hablar los primeros principios inmediatos, ¿sí? Vamos a ello. Biomoléculas. Las biomoléculas son prácticamente la unión de dos o más átomos, pero estos átomos no son cualquiera, tienen que ser átomos que en este caso sean parte o que formen parte de la vida de los seres vivos, o sea, bioelementos, ¿correcto? Tengo un átomo con otro átomo y estos átomos se van a unir por medio de enlaces. A esos enlaces los llamamos enlaces covalentes. Cuando el enlace va a ser covalente al unir dos átomos que son bioelementos, se forman las famosas biomoléculas. Bio de vida, moléculas porque están formadas por átomos, en este caso que tienen enlace covalente. También conocido como principios inmediatos, ya que su estudio es esencial para comprender el resto de temas de la biología. Tenemos dos tipos de biomoléculas, orgánicas e inorgánicas. Al hablar de las moléculas orgánicas, vamos a hablar de moléculas que prácticamente tienen cualquier elemento químico, cualquier bioelemento mejor dicho, pero no van a tener una cadena carbonal. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener esto. No van a contener carbono. A lo mucho contendrán un carbono o sin carbono. Esa es la idea de que sea una biomolécula, en este caso inorgánica. Acá hay que corregir. Vamos a poner entonces biomoléculas inorgánicas. Y acá sería biomoléculas orgánicas, ¿sí? Para que esté todo correcto. Muy bien. Listo, entonces, cuando son biomoléculas inorgánicas, estamos diciendo que no van a tener una cadena carbonal. Quiere decir que no van a contener carbono en exceso. De 2 a más carbono no está permitido, solamente máximo un carbono o sin carbono, pero puede ir cualquier bioelemento en todo caso. Por ejemplo, tenemos acá ejemplos. Tenemos el H2O, que viene a ser el agua. Vamos a ver acá agua en estado líquido. Eso viene a ser una biomolécula inorgánica. También podemos encontrar acá el CO2, que sería el dióxido de carbono. Colocamos acá dióxido de carbono, que viene a ser prácticamente un estado gaseoso porque es un gas. El dióxido de carbono es un gas, así que colocamos acá gases. Y el CaCO3, o sea el CaCO3, carbonato de calcio, que vendría a ser en todo caso una sal. Vamos a poner acá su nombre, carbonato de calcio. El carbonato de calcio vendría a ser una sal. Tenemos acá entonces sales. Entonces, podemos decir que las biomoléculas inorgánicas son aquellas biomoléculas que están compuestas por líquidos, gases y sales, ¿correcto? Orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son aquellas que van a contener una cadena carbonada, como te había dicho, una cadena con más de 2 carbonos, de 2 o más carbonos. Ahí tenemos entonces los carbonos. Cuando tienen 2 o más carbonos ya se consideran biomoléculas orgánicas. ¿Como quién? Los glúcidos. Los glúcidos son también llamados azúcares. Vamos acá azúcares. Glúcidos o azúcares. Los lípidos son llamados también grasas. Las grasas, los lípidos, aceites o grasas o aceites dependiendo de su composición. Pueden ser, si tienen enlace en este caso doble o simple, pueden ser llamadas grasas o aceites naturales en todo caso. Las proteínas van a ser prácticamente, su nombre mismo lo indica, proteínas, ¿no? Vamos a poner acá que están constituidas por aminoácidos, ¿ya? Sí, formadas por aminoácidos. Formadas por aminoácidos. AA significa aminoácido. Quiere decir que están formadas por la metionina, la treonina, la valina, la serina, etc. Son, en este caso, aminoácidos mayormente de 50 a 80 carbonos como mínimo para poder realizar proteínas, para poder sintetizar proteínas. Los ácidos nucleicos, ANN significa ácidos nucleicos, ¿no? Aquí tenemos dos, el ADN y el ARN. Hay que saber que ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. Las vitaminas también, pues, ¿no? Ahí tenemos la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina B6, la vitamina B8 y la vitamina B12. Son las vitaminas más conocidas en el cuerpo humano, en el ser vivo.
Tenemos entonces las biomoléculas orgánicas y algunas características de ellos que podemos aprender acerca de estas. Muy bien, el agua. Hablando específicamente del agua, fórmula química H2O. Es el líquido esencial que se encuentra en todos los seres vivos, tanto en nosotros como en las personas, también en los animales acuáticos, terrestres y aves, ¿correcto? Su nombre Yupac sería, su nombre en la Yupac quiere decir International Union of Pure and Applied Chemistry, que viene a ser la organización que se encarga de establecer los nombres de los componentes químicos, en este caso en el agua, se le llamaría oxidano. También se le puede llamar monóxido de dihidrógeno, ¿correcto? Oxidano o monóxido de dihidrógeno. Una molécula de agua está compuesta en este caso por hidrógeno, oxígeno e hidrógeno, compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, formando en este caso un enlace llamado enlace covalente, ya que en este caso tenemos a una biomolécula inorgánica, la más abundante en el cuerpo humano, la más abundante en el planeta también, el líquido más abundante en el planeta. El agua va a tener en este caso, al tener estar unidos con el hidrógeno, tanto el oxígeno como el hidrógeno tienen cargas positivas y negativas. El oxígeno tiene carga negativa y los hidrógenos tienen carga positiva, en este caso van a atraerse entre sí. Cuando un oxígeno con un hidrógeno se juntan de otra molécula diferente, es una molécula de agua, y esta es otra molécula de agua. Cuando se juntan o se ven a la cara dos moléculas de agua, el hidrógeno de una y el oxígeno de otra se van a sentir atraídos mediante un enlace llamado enlace puente de hidrógeno. Este enlace causa que las propiedades del agua sean tan visibles, tan aparentes, ¿no? El agua tiene ciertas propiedades como la adhesión al papel, la adhesión, en este caso también tiene la capilaridad, la tensión superficial. Todas esas propiedades del agua, las características del agua, son gracias a estos enlaces llamados enlaces puente de hidrógeno, que son los enlaces más fuertes a un nivel intermolecular. También vemos que tanto el enlace covalente de cada uno de los lados del oxígeno con el hidrógeno van a formar un ángulo. Este ángulo de acá mide aproximadamente 104,5 grados. Sería entonces que el agua es una molécula polar y angular a la vez. Características y funciones del agua. Disolvente universal, ya que con el agua podemos disolver cualquier sustancia, sólida o líquida, va dependiendo también de sus características. Regula la temperatura, porque el agua prácticamente regula la temperatura corporal. ¿Cuánto es la temperatura corporal del agua? Vamos a colocar acá la temperatura corporal que nosotros necesitamos que el agua regule. 27 grados Celsius, que lo regula gracias al sudor, ya que nosotros podemos sudar por nuestras glándulas sudoríparas, ¿correcto? Entonces, al momento del cuerpo de sudar, al hacer homeostasis, el cuerpo, cuando tú comienzas a hacer ejercicio, tu cuerpo va a comenzar a sudar para mantener la temperatura a 37 grados Celsius, porque somos seres homotermos, ¿correcto? También tiene que ver con la regulación de la temperatura ambiental. Tienes que saber que la temperatura ambiental es aproximadamente de 25 grados Celsius. Transporta otras sustancias. El agua es muy conocida por transportar muchas sustancias. Por ejemplo, en los ríos el agua tiene una corriente, un flujo. Entonces, transporta las sustancias, ¿correcto? Ya sea a una velocidad intermedia o dependiendo, en este caso, del río, ¿no? Va a depender bastante de la velocidad del agua que pasa por ese flujo. El agua puede transportar sustancias sólidas, puede transportar también sustancias líquidas. Más que todo las disuelve. Vamos a conocer que soporta también grandes reacciones químicas. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando ingreso en un tubo de ensayo de cualquier recipiente agua y voy a introducir un poco de sodio? Vamos a introducir por ejemplo acá agua y acá tenemos el elemento químico sodio. ¿Qué pasa si yo introduzco sodio dentro del recipiente con agua? Lo que sucede es que el sodio es muy reactivo o reacciona muy violentamente con el agua, produciendo acá una explosión, ¿sí? Causa una explosión. Entonces, así que eso viene a ser prácticamente las reacciones químicas, las propiedades que tiene el agua con ciertas sustancias químicas. No solo con el agua, el sodio también puede ser otras características con otros componentes, pero el agua prácticamente es un soporte de tipos de reacciones químicas que siempre emplean los científicos. El agua es una sustancia vital para todo estudio científico. Humedece también los alvéolos pulmonares. En nuestros pulmones encontramos a los bronquios. Los bronquios tienen a estos componentes llamados los alvéolos, ¿no? Que son órganos dentro de nosotros. Los alvéolos se encargan de algo muy importante dentro del cuerpo, la hematosis, que también se le puede llamar como el intercambio gaseoso, donde se intercambia dos gases, el CO2 y el oxígeno gaseoso. Eso lo hablaremos después. La hematosis es realizada por los alvéolos y para que ellos realicen esa función, los alvéolos tienen que estar humedecidos. Para eso actúa el agua también en los pulmones.
El líquido sinovial que se encuentra en los meniscos, o sea, en tus rodillas. Acá tenemos dos huesos que están juntos. Esos huesos son parte de tus rodillas. Vamos a comprender, vamos a corroborar que estos huesos nunca se van a chocar, gracias a que acá tienen algo que está, en este caso, que les previene el roce, que viene a ser el líquido sinovial. Esto se encuentra ya sea en tus articulaciones para que actúen como amortiguador. En este caso van a prevenir de que tus huesos no se quiebren, no se rocen uno con otro, ¿correcto? Sería en todo caso el líquido sinovial formado también por agua. Es otra característica del agua. Muy bien. También hay que saber que, por ejemplo, que tenemos una niña, que el 70% de nuestro peso corporal va a estar hecho de agua. Por ejemplo, si la niña pesara 50 kilogramos, ¿cuánto crees que sería su masa corporal, su peso o su cantidad de agua que existe con este peso corporal que tiene? Entonces sería el 70%, o sea, 70 sobre 100 por 50, que sería la cantidad de masa que tiene la niña. Yo al sacar el 70% de este número, me va a salir ¿cuánto? 35. Sería entonces 35 litros de agua dentro del cuerpo de esta niña. ¿Te das cuenta? Es el 70% de nuestro cuerpo. Ahora, no somos el único animal que contiene agua. Hay otros animales más pequeños que contienen mayor cantidad de agua. Por ejemplo, la hidra. Esta es la famosa hidra, o también llamada medusa. La medusa contiene el 95% de su peso corporal hecho de agua. Podríamos decir que las medusas tienen más agua que nosotros siendo humanos o personas. Ahora, el agua que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, existen dos tipos de agua. El agua que va a salir por medio del sudor, lágrimas u orina, y el agua que nunca sale, que viene a ser el agua ligada. El agua que nunca sale, que es el agua ligada, conforma aproximadamente el 5% del 70% del peso corporal, que sería ese 5%. Y el agua libre conforma lo que falte el 95% del 70% de nuestro peso corporal. ¿Te das cuenta? Existen dos tipos de agua dentro de nuestro cuerpo, el agua ligada y el agua libre. Donde el libre va a ser el agua que entra y sale de nuestro cuerpo al tomarla y al expulsarla por los órganos que tenemos excretores, y que son el 95%. Mayor cantidad de agua que sale y entra. Y el de ligada es el agua en pocas cantidades que forma el líquido sinovial para el hecho de nuestras articulaciones amortiguadoras. ¿Correcto? Muy bien. Espero que te haya quedado claro esta parte. Bien, continuando entonces con el tema de biomoléculas inorgánicas, vamos a hablar ahora acerca de los gases. En los gases vamos a encontrar prácticamente dos gases muy importantes que sirven para la respiración: el oxígeno gaseoso y el dióxido de carbono, ¿correcto? Vamos a ver entonces que el oxígeno lo va en este caso a elaborar la planta. La planta, al hacer fotosíntesis, va a desechar oxígeno. Ese oxígeno en el aire, que tienes que saber que en el aire hay aproximadamente 21% de oxígeno. En el aire hay 21% de oxígeno, siempre, un porcentaje aproximado. Ese oxígeno que está en el aire lo va a adquirir ¿quién? ¿Quién lo va a tomar para poder vivir? Los animales, los seres vivos, como en este caso el conejo. Va a adquirir el oxígeno y cuando al momento de inhalar absorbe el oxígeno, y al momento de exhalar va a liberar otro gas, que es el dióxido de carbono. Este gas liberado por los seres vivos, la plantita lo va a requerir para poder hacer su fotosíntesis, en este caso la fase oscura del ciclo de Calvin-Benson, ¿correcto? Entonces, en esta parte es muy importante comprender cómo aquí el intercambio gaseoso, el intercambio de los gases, va a ser vital para poder observar la vida, ¿correcto? Para poder, en este caso, tener vida en este planeta. La respiración por medio de gases que son biomoléculas va a comprender una cierta necesidad vital. Ahora, las sales pueden ser de dos tipos. Tenemos sales precipitadas y sales disueltas. Cuando son precipitadas van a ser sólidas, cuando sean disueltas van a ser iones, o sea, con carga iónica. Cuando sean precipitadas tenemos, por ejemplo, el carbonato de calcio. Vamos a colocar acá su nombre con rojito. Esto de acá se le llama el CaCO3. Se le conoce como el carbonato de calcio, es la fórmula química del carbonato de calcio, ¿correcto? Donde vamos a observar que se encuentran prácticamente las conchas
de los moluscos. Acá están las moléculas, hemos puesto es moluscos. En la concha de los moluscos, como por ejemplo el caracol, y en algunos vertebrados, ¿no? Por ejemplo la cucaracha, los insectos, la mariquita, esos tipos de animales que contienen como que una capa dura. Esa capa está hecha de carbonato de calcio. Donde encontramos también a esta sustancia que se denomina el fosfato de calcio. Vamos a ver su nombre, es el fosfato de calcio. El fosfato de calcio se encuentra en nosotros, conformando parte de nuestros huesos, nuestros dientes y los cartílagos, en este caso del bebé, o también en nuestras orejas tenemos cartílagos. Cuando hablamos de sales disueltas, están en forma de iones. Acuérdate que cuando tiene un ion, gana o pierde un electrón de valencia. El ion sodio, el ion potasio, el ion cloro. Estos tres elementos químicos van a ayudar en este caso al balance hídrico, o sea, en este caso a la cantidad de agua que va a contener nuestras células, todo nuestro organismo. El ion sodio, el ion potasio y el ion calcio van a participar en lo que se llama la transmisión nerviosa, y el calcio solo va a estar presente ya sea en esta función metabólica llamada la contracción, que es cuando nosotros hacemos fuerza. También en la contracción muscular, obviamente, es todo completo acerca de los músculos, o también en la coagulación sanguínea, ¿no? En nuestra sangre, cuando necesitamos coagularla para que no se acumule y siga fluyendo por todo nuestro cuerpo. El potencial de hidrogeniones se refiere en este caso a la escala del pH. ¿Qué viene a ser el pH? Define así como potencial de hidrogeniones. Viene a ser un indicador que va a indicar, en todo caso, para la redundancia, los protones correspondientes que tiene una sustancia. Si tiene muchos protones, se le va a llamar o se le va a denominar ácida. Si tiene pocos protones, va a contener entonces más pOH, que sería otra sustancia. El pH va a medir prácticamente el potencial de hidrogeniones, el potencial de protones, ¿no? H más quiere decir hidrogeniones o protones libres, que están presentes ¿dónde? En una solución, en una sustancia. Puede ser el jugo de limón, un café, jugo de naranja, puede ser el ácido de baterías, puede ser el agua, la sangre. Toda sustancia va a tener un nivel de pH, ya sea dañino o ya sea benevolente para el ser humano. El pH va a medir el grado de acidez. El tan ácido es una sustancia. La neutralidad o la alcalinidad, también llamado, en este caso, neutralidad o alcalinidad dentro de una solución o una mezcla homogénea, también conocida. Toda sustancia es una solución o una mezcla homogénea. Muy bien, entonces hay que conocer que el H más quiere decir hidrogeniones o protones y el OH menos quiere decir iones de oxidrilo o iones hidroxilo, que prácticamente una es la que en este caso acopla la otra. Son dos, en este caso, partículas, dos iones que van a estar acoplados. Mientras uno es más, uno es menos. Si uno es menos, uno es más. O uno es más o uno es menos. Así como que se conlleva. O baja o sube. Pero no las dos pueden subir o las dos pueden bajar. Si una baja, una sube. Si una sube, una baja. ¿Correcto? Escala del pH. Tenemos la escala del pH que está en este caso constituida con los siguientes números, del 0 al 14. Donde vamos a encontrar un punto medio, que el punto 7, cuando llegue a la escala del pH sea 7, va a ser en este caso una sustancia neutral. Un ejemplo muy común puede ser el agua, que el agua es una sustancia muy neutral. La sustancia neutra de todo, con el pH igual a 7, va a ser el agua. Luego, los que van para arriba van a ser ácidos. Acá pueden ser ácidos débiles y por acá estarán los ácidos fuertes. Igual acá, del agua para abajo, del 7 para abajo, que digo, para donde va creciendo. Si está por la zona del 8 al 10 serían bases débiles, y si estuviera por el 2 al 14 bases fuertes, ¿correcto? Con mayor cantidad de OH. Acá sería con mayor cantidad de H de protones y acá sería con mayor cantidad de iones oxidrilo. A partir del neutro, que sería el agua, ¿correcto? Tenemos sustancias como el ácido de baterías, el jugo de limón, el vinagre, el jugo de naranja, el café. Más abajo, sustancias básicas o alcalinas, puede ser la leche, la sangre, el agua de mar, la leche de magnesia, la lejía, ¿no? La lejía. Y tiene un sabor muy astringente, o sea, un sabor muy amargo, muy dañino. En cambio, los ácidos también tienen un sabor muy ácido, ¿no? Áspero. ¿Te das cuenta? ¿Esta sustancia de nuestro organismo se puede controlar? Sí, se controlan ese tipo de sustancias cuando consumimos un tipo de sustancias como esta. Si consumimos sustancias como esta, nuestro organismo se va a amortiguar, o sea, se va a controlar la cantidad de ácidos y la cantidad de bases. Claro que sí, gracias a los amortiguadores naturales. ¿Quiénes son esas sustancias que amortiguan el exceso de pH o el exceso de base, en este caso en nuestro organismo? Pues son los famosos tampones.
son tampones o también llamados buffers, ¿correcto? Los tampones o buffers son sustancias que van a amortiguar que suba demasiado o baje demasiado, en este caso el pH dentro de nuestro organismo. Son amortiguadores del pH. En este caso, un amortiguador natural, tampón o buffer natural, podría ser la sustancia como la hemoglobina, que es un pigmento que se encuentra en la sangre, ¿correcto? Uno de los ejemplos. También hay sustancias como sales, ¿no? Hay muchas sustancias que pueden servir como amortiguadores. Muy bien, esto sería el tema entonces del día de hoy. Espero que te haya gustado.